Buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario virtual La vida durante la pandemia del coronavirus o, como decimos, COVID-19. Estamos muy contentos que están con nosotros para esta conversación sobre el COVID-19. En unos momentos anunciaré a los panelistas, pero primero les quiero dar un breve informe. Este es un seminario virtual informativo, informal y no es para la prensa. Si usted es de la prensa, por favor, comuníquese con nuestra oficina de prensa. También, si no puede oír bien, por favor, llame al número de teléfono que le dimos en el email y no escuche por la computadora. A veces es mejor escuchar por el teléfono porque el sonido también está afectado por la conexión de su internet. En unos días le vamos a mandar un email que tendrá un enlace o link donde está grabado este seminario virtual y usted lo puede descargar. También, si tiene preguntas, por favor, mande un email a partnerships@hhs.gov. Eso es partnerships@hhs.gov. Y finalmente, tenemos un programa muy lleno y vamos a tomar todas sus preguntas. Estamos muy contentos de tomar preguntas. Quiero que miren a la pantalla, en la mano izquierda de abajo, donde dice Q&A. Vamos a probar algo. Dele un clic a ese botón y vamos a ensayar. Dígame de qué ciudad y estado está usted. Vamos a ver. Veo que tenemos gente de Bakersfield, de Puerto Rico, de Kingston, New York. Este seminario virtual es patrocinado por el Centro para Iniciativas de Fe y Oportunidades del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Gracias a ustedes por su participación y muchas gracias a nuestros colegas de Iniciativas de Fe y Oportunidades del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como decimos HHS. Muchas gracias a Heidi Christensen y a Ben Odell. Yo soy Carlos Someta, su moderador. Yo soy un científico de los Centros para el Control y de la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Tengo 12 años en los CDC y actualmente soy un científico en el Centro de Apoyo Estatal de Tribus, Local y de Territorios. Los expositores de hoy son la doctora Reina Turcios Ruiz, el doctor Ken Domínguez y el doctor José Montero. Next slide. Los objetivos de esta presentación, la doctora Reina Turcios Ruiz le va a decir cómo conocer los aspectos básicos sobre la transmisión y la detección del COVID-19, descubrir cómo prevenir la transmisión del COVID-19. Después, el doctor Ken Domínguez les brindará los conocimientos sobre la epidemiología del COVID-19. Y al final, el doctor José Montero va a hablar sobre la preparación para el futuro, la reapertura de los Estados Unidos, y él va a compartir mensajes, herramientas y recursos sobre el COVID-19. Next slide. Les presento a la doctora Reina Turcios Ruiz. Ella es un médico epidemióloga con especialidades en medicina interna e infectología. En 20 años de trabajar en los CDC, ha investigado problemas de salud importantes como la diarrea severa en niños pequeños, muertes maternas y de recién nacidos, tabaquismo en personas de edad reproductiva. Ha participado en respuestas o emergencias sanitarias, incluyendo anthrax, 9/11, la epidemia de SARS, de Zika, Ebola y ahora COVID-19. Ahora ella entrena a los detectives de enfermedad, los disease detectives, alrededor de todo el mundo, y evalúa el impacto del programa de entrenamiento. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Sí, next. El COVID-19 es un coronavirus nuevo que se identificó por primera vez en Wuhan, China, en este año 2019. Por eso es que se llama el COVID-2019. El nombre del virus es SARS-CoV-2 porque pertenece a la misma familia de virus que causó el SARS hace unos años. Al principio, muchas de las personas afectadas reportaban haber estado en un mercado a donde se vendían animales vivos y mariscos. Luego, las personas afectadas no estaban reportando que habían ido a ese mercado y aquí se identificó que hubo transmisión de persona a persona. Finalmente, tuvimos una expansión en el número de casos debido a la exportación de los casos por viajeros y el primer caso de COVID-19 fue reportado en Estados Unidos en el 21 de enero de este año. Si ustedes van a este link que está en esta página, van a poder ver la situación actual acerca del coronavirus en Estados Unidos y a nivel mundial. Y más adelante el doctor Domínguez nos va a hablar un poquito de esto. Next slide. El coronavirus, el COVID-19, lo que sabemos acerca de la propagación se basa bastante en lo que sabemos acerca de otros coronavirus, a donde la propagación es a través del contacto directo de una persona a otra a través de gotitas respiratorias que salen de una persona infectada cuando esa persona tose, estornuda o a veces incluso cuando habla. Estas gotitas respiratorias pueden estar en superficies o en objetos y al tener esas gotitas el virus, esos objetos y superficies lo van a contener. Si uno toca esa superficie contaminada con el virus y luego se toca la nariz, la boca o los ojos, ahí mismo se está introduciendo uno el virus. Nuestro entendimiento acerca del virus que causa la enfermedad de COVID-19 sigue incrementándose a medida que estamos aprendiendo más acerca de este coronavirus nuevo. Next slide. Una vez que una persona está expuesta al coronavirus y se infecta con el coronavirus, va a desarrollar entre 2 a 14 días después de la exposición síntomas que más frecuentemente son fiebre, tos y dificultad respiratoria. Hemos aprendido también que el COVID-19 puede tener síntomas gastrointestinales, lo que significa diarrea. Y también puede haber una pérdida del sentido del olor como un síntoma temprano. Finalmente, también tenemos el hecho de que la persona siente como un dolor de cuerpo intenso. Muchos describen como que si le ha pasado un camión encima, como que si ha sido atropellado. Estos síntomas pueden llegar a ser bastante severos y llevar a una enfermedad grave con insuficiencia respiratoria, neumonía, fallo de múltiples órganos y terminan causando la muerte de muchas personas como ustedes han podido ver en las noticias. Next slide. El diagnóstico del coronavirus se hace mediante pruebas, ya sean para identificar el virus, a donde se toma una muestra a través de un hisopo en la nariz, o a través de pruebas buscando los anticuerpos contra el coronavirus, que demuestran que una persona ha sido infectada. El tratamiento para el coronavirus es algo que todavía se está desarrollando. En este momento, 29 de abril del 2020, no hay un tratamiento antiviral aprobado por el FDA contra el coronavirus. Hay varios estudios que están investigando qué drogas, qué tratamientos pudieran ayudar para aliviar la enfermedad. El tratamiento actual consiste en aliviar los síntomas. Entonces, si alguien tiene malestar de cuerpo, se le van a dar medicamentos para aliviar ese síntoma.
Cuando existe una falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria por la neumonía, entonces ahí es cuando las personas reciben oxígeno o si es necesario se colocan en ventiladores. Si hay algunas fallas multiorgánicas, entonces se le da apoyo para esas otras fallas y requieren atención en cuidados intensivos, como también habrán visto en las noticias. Next slide. Si usted tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho, coloración azul en su cara o en sus labios, o la persona está confundida, estas son señales de que debe de buscar atención médica. Además, si usted ha tenido contacto con una persona que se conoce ha estado infectado con el coronavirus, debe de buscar atención médica. También si usted vive o ha estado en un área a donde hay propagación del coronavirus. Estas son indicaciones de buscar atención médica si es necesario de hacerse la prueba para ver si ha sido infectado. Y si necesita mayor apoyo, sería hospitalización si es necesario en unidad de cuidados intensivos. Next slide. ¿Cómo podemos prevenir la infección del coronavirus? Hay cosas sencillas que usted puede hacer todos los días para hacer esto. Sabemos que son las gotitas respiratorias las que contienen el virus. Entonces, lo primero es si uno está tosiendo, estornudando, cubrirse la boca o la nariz con un pañuelo desechable y luego botar ese pañuelo en un receptáculo de la basura. Si uno no tiene un pañuelo desechable, es perfectamente aceptable lo que estoy haciendo yo. Levantar su codo o toser a su hombro a donde es su ropa la que está deteniendo y capturando esos virus. La siguiente cosa importante es lavado de manos. Cuando uno estornuda, cuando uno toca superficies, las manos pueden contener el virus y la manera más efectiva de limpiarse el virus es lavándose las manos. A menudo con agua y con jabón por lo menos por 20 segundos. Si no tiene agua o jabón en ese momento, puede utilizar los geles basados en alcohol que contengan al menos 60% de alcohol. Hablamos de que las superficies pueden contener el virus si han estado contaminadas cuando alguien estornudó y depositó sus gotitas respiratorias. Entonces, de plano, sería muy buena práctica limpiar y desinfectar las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia. Su teléfono, los picaportes de la puerta, las superficies como mesas. Las últimas tres que estamos hablando son ahora prácticas cotidianas que ya son afectando otras personas. Primero, si se siente mal, quédese en su casa. Si hay coronavirus circulando en su comunidad, quédese en su casa. Al permanecer en su casa, usted evita la exposición al virus de otras personas. Sabemos que estas gotitas respiratorias no pueden viajar una larga distancia, entonces distanciamiento social es crítico. Y ese distanciamiento social son aproximadamente 6 pies. Y lo último es el distanciamiento social. No lo puede hacer. Debe utilizar una cubierta de tela para la cara, algo que le tape la boca y la nariz. Next slide, please. Estas cubiertas de tela para la cara deben de usarse cada vez que salga. Y le van a acordar que también debe de utilizar esas otras medidas de lavado de manos, quedarse en casa si está enfermo y limpiar las superficies. Al utilizar la cubierta de tela, va a también permitir que las mascarillas quirúrgicas sean reservadas para el personal médico. Next slide. And next slide. Es importante acordarse que hay rumores que existen y de no creerles. Enjuagarse la nariz no le va a prevenir el COVID, ni comer el ajo, ni usar aceite de sésamo. Rociar o introducir al cuerpo alcohol o cloro tampoco le va a dar protección. Y finalmente, es buen consejo que utilice medicamentos solo bajo indicación médica. Como hemos dicho, no hay un tratamiento ya aprobado
para combatir el virus. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Next slide. El segundo panelista es el doctor Ken Domínguez. El doctor Domínguez obtuvo su título médico de la Universidad de Harvard, título médico de maestría en salud pública de University of Columbia. También completó su residencia en medicina pediatra y preventiva en el Centro Médico Harvard de UCLA en Torrance, California, y en los CDC en Atlanta, respectivamente. Y se capacitó como un funcionario del Servicio de Inteligencia de Epidemiología a través de los CDC en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Él ejerce como un capitán en el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. El doctor Domínguez está participando activamente en la respuesta de los CDC del COVID-19 en relación a la evaluación de viajeros en las estaciones de cuarentena, el monitoreo y la evaluación de síntomas del personal de respuesta de los CDC y en las actividades de respuesta de los CDC al coronavirus 19 enfocado en los hispanos o latinos. Desde 1993 ha trabajado como epidemiólogo médico de los CDC en la División para la Prevención de VIH-Sida, combatiendo la epidemia del VIH o SIDA neonatal, pediátrico, de adolescente, y ahora se enfoca en la área de intervenciones biomédicas para prevenir la transmisión del VIH-Sida. Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos. Un placer de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias al grupo que están atendiendo este webinar. Vamos con el próximo slide, por favor. Next slide. Thank you. Vamos a empezar con la situación global de COVID. Y desde el 27 de abril se han reportado en términos de los nuevos casos confirmados, casi 3 millones de casos. En términos de muertes, casi 200,000 nuevos casos. Y en las últimas 24 horas, alrededor de 85,000 confirmados casos y también muertes, casi 5,000 muertes. Next slide, please. Aquí vemos un mapa de la Organización Mundial de Salud, donde se puede ver el mapa del mundo, y los colores más oscuros tienen más de 50,000 casos reportados en los últimos 7 días. Este diapositivo es del 27 de abril y podemos ver, por ejemplo, los países que tienen los colores más oscuros incluyen los Estados Unidos, Brasil, Perú, lo que se llamaba Rusia y la India. Next slide, please. Aquí está el mapa de los Estados Unidos. Este mapa viene del CDC y estamos reportando aquí la cantidad de casos de COVID en los Estados Unidos por estado. Al lado derecho pueden ver los diferentes colores. El color café indica que han habido más de 10,000 casos en esos estados. Esos incluyen a California, Washington, pueden ver Texas, la Florida y algunos estados en el noreste, incluyendo sitios como Illinois, etc. Próximo slide. En este diapositivo podemos ver que hasta la fecha del 25 de abril se habían reportado casi 900,000 casos de COVID-19 y poco menos, más de 50,000 casos en términos de muertes. Próximo slide. ¿Qué está pasando en términos del porcentaje de hispanos afectados? Si miran al lado derecho, ven 2 columnas que representan el total de todos los casos de COVID-19 en los Estados Unidos desde el 25 de abril de este año. Y podemos ver que casi 1 de cada 4 personas que están reportados con COVID-19 son hispanos.
pero el porcentaje cambia dependiendo de la edad. So ya podemos ver que en menos de 18 años de edad, lado izquierdo, 38.1% de los casos son hispanos entre los jóvenes. Entre los de 18 a 44 años, casi 30%. Y ese porcentaje sigue bajando hasta que llegamos a los de más de 65 años, 75 años, con 13%. Y también sabemos que hay falta de reportaje de raza y etnicidad en los casos. Poco a poco vamos a saber mejor lo que está pasando con los hispanos. Próximo slide, please. Next slide. Thank you. So, ¿cuáles son las back one, please? ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el COVID entre los hispanos en los Estados Unidos? Primero que sabemos que 1 de cada 3 hispanos no terminó la escuela secundaria superior. 1 de cada 4 vive debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 3 no habla inglés bien. Y hay una falta de seguro médico entre 41% de los hispanos comparado con solo 15% entre las personas de raza blanca no hispanas latinas. Next slide. Otros factores relacionados al COVID incluyen que las personas hispanas, en comparación con las personas de raza blanca no hispanas latinas, presentan tasas de muertes más altas por diabetes y hipertensión y también en términos de la prevalencia de obesidad. Next slide, please. So, ¿quiénes están a riesgo, además de los que hemos hablado? Personas mayores de 65 años, personas que viven en hogares de ancianos o en establecimientos de cuidados a largo plazo, también personas a las edades con afecciones preexistentes, especialmente los que tienen enfermedad pulmonar crónica, asma moderada o grave y también afecciones cardíacas graves. Next slide. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Ken. El tercer panelista es el doctor José Montero. Él es el director del Centro de Apoyo Estatal, tribal, local y territorial, a donde supervisa el apoyo a los departamentos de salud de los Estados Unidos, los que prestan servicio a las naciones tribales y las áreas insulares. El doctor Montero brinda liderazgo en actividades clave y asistencia técnica diseñada para mejorar la capacidad y el rendimiento de los sistemas de salud pública con el fin de lograr las metas nacionales en la salud de la población. Con su equipo, el doctor Montero lidera esfuerzos para crear comunidades de práctica en las que los líderes principales de los CDC trabajan con los líderes ejecutivos de las jurisdicciones, los socios claves y las partes interesadas de salud pública para identificar estrategias mejores, nuevas o innovadoras a fin de preparar los sistemas de salud pública para responder a entornos cambiantes. Previamente, el doctor Montero ejerció como vicepresidente de salud de la población e integración del sistema de salud del Centro Médico Cheshire Dartmouth Hitchcock en Keene, donde ayudó a que el sistema de atención médica impulsara su estrategia de salud a la población. También ejerció como director de la División de Servicios de Salud Pública, Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire. Bienvenido, doctor Montero. Gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta discusión. La parte en la que yo voy a hacer una discusión corta es cuáles son los criterios y cómo vamos a hacer la reapertura de este país. Eso es importante porque empieza a decirnos que lo vamos a hacer de una manera que puede ser distinta a como se está haciendo en otros lugares. Por lo que ustedes acaban de oírle a la doctora Reina y al doctor Ken, hay cosas que son importantes de recordar. Primero,
No hay un tratamiento todavía que esté completamente probado. Hay muchas cosas que estamos ensayando, que estamos haciéndole test, pero todavía no sabemos. No existe una vacuna. Se sigue trabajando en lo de la vacuna, pero no hay una vacuna en este momento. Tenemos algunas medidas que sabemos que funcionan, como es esta separación individual que llamamos distanciamiento social. No queremos que haya un distanciamiento en donde no nos hablamos con la gente, sino que tengamos una distancia personal. Pero por lo que el doctor Domínguez nos mostró, también vimos que hay una diferencia muy grande de estado a estado. Unos estados tienen gran número de casos, otros estados tienen un número de casos menor. Y si uno sigue mirando, va a encontrar que hay condados, counties que tienen muy pocos casos, muy pocos casos. En algunas ciudades vemos un número increíble de casos. Sí, hoy tenemos más de 1 millón de casos en Estados Unidos, hoy 29 de abril. Entonces, esto todavía está activo, todavía está pasando y va a seguir pasando. ¿Por qué digo todo eso? Porque evidentemente sabemos que tenemos el virus, que tenemos una pandemia que ya ha afectado a otras partes del mundo y que está afectando todavía a Estados Unidos, y sabemos que nos va a seguir afectando. Entonces, sabiendo que nos va a seguir afectando, tenemos que desarrollar una serie de criterios que nos permitan saber cuándo podemos cambiar lo que estamos haciendo hoy, poder medir qué es lo que está sucediendo para saber cómo podemos reactivar nuestra comunidad, cómo podemos reactivar nuestra sociedad y cómo podemos reactivar nuestro país. Sabiendo eso, la respuesta federal, que es una respuesta federal global, eso no es solamente el CDC, no es solamente el Departamento de Salud, pero es una respuesta global del gobierno, ha desarrollado lo que llamamos una serie de criterios que nos permiten saber cuándo podemos empezar a reabrir nuestras comunidades. Todos sabemos que en la gran mayoría del país hemos cerrado las escuelas, en la gran mayoría. En la gran mayoría del país se han dado órdenes de que nos toca quedarnos en la casa. Yo estoy trabajando la mayor parte del tiempo desde mi casa. Casi todo el CDC lo está haciendo. Obviamente hay cosas que no. Y ese modelo se repite en todo el país. Entonces, hemos desarrollado una serie de criterios que nos permiten saber que las cosas van a mejorar y están mejorando. Y esos criterios se han usado para darle recomendaciones a los gobiernos estatales de cuándo y cómo pueden pensar en reabrir. Entonces, hemos mirado qué hemos visto en los síntomas en nuestra población, qué tantos casos hemos visto y cómo están los hospitales respondiendo. Recuerden que cerrar el país fue no para evitar que existieran los casos, sino para aplanar la curva. Aplanar la curva significa que tenemos menos casos todos pasando al tiempo. Y eso permite que cuando la gente enferma, llega al hospital, tenga un mecanismo de atención y podamos prevenir mortalidad, que es la meta que tenemos. Entonces, sabiendo eso, desarrollamos una serie de tres tipos de indicadores. Uno de síntomas, en donde tenemos que estar midiendo en los diferentes condados y estados que enfermedades que sean similares a la influenza, a la gripa, al flu, hayan disminuido en las 2 semanas, 14 días antes de que hayamos medido eso. Y también que los reportes de COVID-19 en un sistema que llamamos síndromes, también hayan disminuido por 14 días. Entonces, primero, síntomas, disminuyéndolos en el sistema del flu y en el sistema del COVID-19 por 2 semanas. Segundo criterio, casos. Necesitamos saber que hay menos y menos casos en esa área. Entonces tenemos que mirar qué ha pasado en las 2 semanas previas. Estamos viendo que hay menos casos reportados o que los diferentes tests que están pasando, que se están haciendo en esa comunidad muestran que hay menos casos en esas 2 semanas. Y el tercero tiene que ver con los hospitales. ¿Pueden tratar a todos los pacientes que les están llegando? ¿Tienen la capacidad de ponerlos en las unidades de cuidado intensivas cuando apropiados? ¿Tienen la capacidad de hospitalizarlos? ¿Y tienen un sistema de hacerle test, exámenes a las poblaciones de los trabajadores de salud que están a riesgo por estar viendo a estos pacientes? Y eso es importante porque evidentemente, además de que queremos proteger a los trabajadores de salud para que no se enfermen, que necesitamos proteger a los pacientes que ellos van a ver. Entonces necesitamos que los trabajadores de salud no se enfermen. Esos son los criterios que estamos usando y que se le recomendaron
a las otras partes del gobierno en este país, o sea, a los gobernadores, a los alcaldes, a los administradores de los condados, al liderazgo de las tribus indígenas. Eso es lo que esas son las recomendaciones. Tienen que mirar los síntomas, tienen que mirar los casos y tienen que mirar en los hospitales. Y esos niveles de gobierno, a nivel estatal o a nivel de la ciudad o a nivel del condado, tienen que tener la capacidad de desarrollar sitios de prueba y detección para la gente que tiene síntomas. Y cuando uno encuentra un caso positivo, entonces tenemos que ver cuál es la persona y si le podemos hacer seguimiento a los contactos de esa persona, porque allí es donde necesitamos parar la infección. Si yo estoy enfermo e infecto a otro, tienen que diagnosticarme a mí, pero tienen que saber a quién pude haber infectado. Y sabiendo a quién pude haber infectado, entonces esas personas se les va a recomendar que se queden en la casa, así estén negativas, y eso es lo que nos va a permitir reabrir el país de una manera progresiva. Esto no pasa de la noche a la mañana. Acuérdense que les acabo de decir los 3 criterios: síntomas, casos y hospitales. Tenemos que tener sitios donde se puedan hacer los test, tenemos que tener la capacidad médica, pero también tenemos que ver a nivel del gobierno estatal o del gobierno local en las ciudades, en los condados donde estamos, cómo podemos proteger la salud de los trabajadores de los sectores críticos. ¿Cómo vamos a hacer con los medios de transporte público? Cada estado tiene que tener un buen sistema para protocolos de distanciamiento social y para que la gente se pueda cubrir la cara. Acuérdense que estamos recomendando a la gente que use coberturas para la cara, no necesariamente máscaras como las que se usan en los hospitales. Puede ser una bufanda, puede ser una máscara hecha en casa para la población en general. Eso es lo que estamos recomendando. Lo que la doctora Reina Turcios nos dijo de cómo tiene la gente que comportarse de lavándose las manos, de no estarse tocando la cara, de cubrirse la nariz, de esto, tiene que seguir. Eso no se desaparece hoy o mañana. Esas son las clases de cosas que tenemos que seguir haciendo por lo menos en todas las fases del manejo de esta pandemia. La otra cosa que queremos enfatizarle a la gente es, si están enfermos, por favor, quédense en la casa. Si uno sabe que tiene síntomas y que los síntomas pueden infectar a otros, tenemos que buscar la manera de quedarnos en la casa para disminuir el riesgo de los otros. Aquellos que tienen negocios o manejan un negocio, una oficina, una corporación, un servicio de servicio al público, tienen que desarrollar planes en donde van a ver cómo pueden mantener y garantizar cierto distanciamiento social y cómo proteger su equipo. Tienen que pensar en cómo hacer chequeos de temperatura, en cómo van a limpiar los elementos que se están usando. Si tienen un mostrador, si tienen una mesa, cómo la van a estar limpiando regularmente. Igual que nosotros en la casa, si estamos enfermos, tenemos que estar mirando cómo vamos a limpiar el teléfono o proteger a aquellos que están con nosotros. Entonces, tenemos los criterios de síntomas, de casos y de hospitales. Y el plan, como ven en esta diapositiva, tiene 3 fases. Entonces, si llevamos 2 semanas en donde los síntomas de influenza o de COVID-19 van para abajo, si llevamos 2 semanas en donde los números de casos o los números de test están mostrando que van para abajo, y si sabemos que los hospitales pueden tratar a los pacientes, entonces estamos en lo que es la fase 1. En esa fase 1, la gente, todas las personas que son vulnerables de alto riesgo, como aquellos que son mayores de 65 años, es decir, las personas de riesgo que nos mostró la doctora Reina o el doctor Domínguez, que tenemos hipertensión, que tenemos diabetes, que somos obesos, debemos quedarnos en la casa. Y debemos quedarnos en la casa en una manera en que no vamos a estar interactuando con todos aquellos que pueden estar saliendo. Para aquellos que van a salir y que están en los lugares públicos, en los parques, en un área de recreación, en aquellos estados, por ejemplo, que ya abrieron playas, debemos buscar estrategias que nos permitan maximizar la distancia física entre ellos. No es que vamos a ir todos en la playa y entonces vamos a estar juntos como estábamos el verano pasado. En este momento eso no es recomendable. Si vamos a ir, tenemos que ver la manera en que podamos mantener nuestra distancia social, nuestra distancia individual, aumentar ese espacio personal cuando se está en un lugar público. Todavía en este estado 1 vamos a estarle recomendando a la gente que no socialice en grupos grandes, menos de 10 personas.
y que en lo posible no haga viajes que no sean esenciales. Sí puede ser muy rico, muy chévere viajar a visitar la prima, viajar a visitar la abuela, viajar a visitar a no sé quién, pasar unos días de vacaciones en otro sitio. Si van a ir a un sitio que está en ese estado 1, en esa fase 1, eso no es recomendable, porque vamos a volver a introducir la infección y podemos tener una recidiva y volvemos a tener problemas en un par de semanas. Por eso es que no podemos arriesgar lo que hemos ganado, que nos ha costado tanto en estas últimas semanas, simplemente por el afán de hacer ese tipo de cosas. Ustedes que sean empleadores o que manejen organizaciones, tienen que seguir manteniendo el teletrabajo. Eso ha sido una de las grandes ganancias para aquellas profesiones y trabajos en donde eso es una buena estrategia. Hay que seguirlo manteniendo. Tienen que ver cómo se organiza el regreso de los trabajadores en fases. No todo el mundo puede volver y reabrirse todo de una sola vez. Habrá algunos gimnasios que, si encuentran la manera de tener un buen protocolo de distanciamiento físico, pueden reabrir. Operaciones quirúrgicas en los centros, en los hospitales pueden reanudarse cuando podamos garantizar que todavía podemos tener separación de los pacientes. Recintos de gran tamaño pueden operar en algunos sitios en esos estados basados en las recomendaciones o en las directrices que ese gobernador o ese alcalde provea, pero tienen que tener protocolos de distanciamiento físico. Entonces los restaurantes no van a abrir con todas las mesas abiertas al mismo tiempo, porque eso no va a cumplir los requisitos de este distanciamiento personal que todavía se necesita. Las escuelas que están cerradas en este momento deberían continuar cerradas y todavía estamos en esta fase 1. Ahora, si después de uno de estos estados que en fase 1 lleva ya 2 semanas con todas esas medidas funcionando y no ha visto una recidiva en los casos, es decir, lleva 2 semanas, tenía 2 semanas para estar en fase 1, más otras 2 semanas, o sea, 4 semanas en donde continúan las enfermedades disminuyendo, los síntomas disminuyendo, los hospitales no han visto un incremento en ese número de casos, y no se toque la cara. Y no tenemos, por esos que estaban viendo el video, acabo de tocarme la cara, es tan difícil cambiar de hábitos. Y no han visto un incremento en los casos, pueden pasar a lo que se llama la etapa 2. En la etapa 2, entonces lo que estamos recomendando es aquellas personas vulnerables todavía deben seguirse quedando en casa. Todas las otras recomendaciones que teníamos para lo que estamos haciendo cada uno a nivel individual continúan. Lo que cambia en muchas cosas es los sitios que se van a abrir o qué tanto más se van a abrir. Volvemos a decir, algunas escuelas, algunas actividades para jóvenes y niños pueden reabrirse. Los gimnasios van a seguir funcionando de manera en que puedan garantizar distanciamiento entre las personas. Bares en una etapa 2 ya pueden abrirse con una reducción en los niveles de ocupación en las personas que están atendiendo. Entonces, como ven, es incremental, es un incremento. Primero no se podían abrir ciertas cosas, después se pueden abrir, pero seguimos manteniendo esas distancias. Y si después de otras 2 semanas y todavía no vemos un incremento de casos en esa región, pasamos a lo que es la fase 3. Los mismos síntomas, casos y hospitales de criterios y que no haya incremento en los casos. En estas, las personas vulnerables pueden reanudar ciertas interacciones públicas, pero todavía les recomendamos que sean muy cuidadosos. Que no vayan a estar en situaciones que los ponen a riesgo innecesario por estar en entornos sociales donde hay mucha gente y no pueden garantizar el distanciamiento social. Los negocios van a estar abiertos. Todavía en muchos estados van a haber recomendaciones de distanciamiento social. Cada estado va a funcionar diferente. Cada estado va a funcionar diferente. Todos estamos usando los mismos criterios, pero en cada estado lo van a aplicar de una manera un poco diferente. Entonces, tengan eso en mente porque ustedes pueden vivir en Nueva York o en Rhode Island o en California y van a decir, pero mi tío en la Florida están haciendo esto distinto. Y sí, eso es cierto y eso es distinto, pero también vemos que nuestras ciudades son distintas, que nuestras condiciones son distintas. Las ciudades, los núcleos urbanos en donde vivimos en apartamentos todos juntos, es distinto cuando uno vive en un área rural, es distinto cuando uno vive en una de estas ciudades más nuevas en los suburbios, donde hay más distancia. Entonces, tenemos que entender y aceptar que van a haber diferencias, que va a haber diferencias en la manera en que otros países lo están haciendo,
Toda esta información, todas las recomendaciones que les estoy comentando, las van a encontrar en nuestro website de los CDC, cdc.gov, CDC, miren ahí. Y de hecho, quería mostrarles, si me pasan al siguiente diapositiva, por favor. Doctora Reina. Doctora Turcios. Sorry, Ben is controlling them. Next slide, Ben, please. Oh, sorry. Tenemos muchos recursos en español y como van a ver aquí, tenemos gráficas que ustedes pueden usar para educarse a sí mismos o para educar a otros. El siguiente, next slide. Cómo detener la propagación de los microbios, cómo evitar tocarse la nariz. Tenemos que recordar que esto que le estamos diciendo a otros lo tenemos que aplicar nosotros mismos y sabemos que no es fácil. Algunos de ustedes se han dado cuenta que infortunadamente cuando estoy hablando a veces me he tocado la cara. Eso es tal vez un tic nervioso. Pero si yo lo estoy haciendo y me equivoco, tenemos que apreciar que mucha gente se va a equivocar. Y tenemos que manejar eso como parte de nuestra educación. Y algunos de estos materiales les van a ayudar a eso. Siguiente. Next slide. Entonces tenemos diferentes hojas que les van a dar consejos en cómo descubrir los síntomas, a ver si estos síntomas que están ustedes viendo son los reales. El próximo, next slide. Más detalle, mucho más detalle. Next slide. Mucho más detalle. Todo está en español. Next. Next. Como ven, tenemos una gran cantidad de recursos para la población que es como nosotros, que habla español, que lee español. Pueden bajarlos, pueden compartirlos, pueden decirle a sus familias en el país en que estén que también los pueden mirar, con la salvedad de que en otros países pueden estar dando recomendaciones un poco distintas, porque las situaciones de cada país son distintas. Entonces, por eso es que es importante siempre pensar en cuál es el contexto en el que estamos hablando. Y por eso les he enfatizado mucho que cada estado va a producir sus propias recomendaciones y van a decidir basados en el número de casos y en la epidemiología local, en los criterios que les dije de síntomas, de número de casos y de capacidad hospitalaria, cómo van a reabrir cada estado. Entonces no es que exista un día en donde el país se reabre todo, va a haber un día en donde todos los estados van a haber reabierto. Son dos cosas distintas. Próximo slide, next slide, please. Lavarse las manos es algo que en esta pandemia nos está mostrando que es supremamente importante, pero esto no es para la pandemia. Esta debe ser nuestra conducta permanente y nos va a ayudar a disminuir de manera dramática muchas de las infecciones y de las enfermedades que afectan nuestras comunidades. Next slide. Tenemos videos en donde se les muestra cómo lavarse las manos. Tenemos también videos de cómo hacer máscaras con cosas que tenemos en la casa, con una camisa, con cordones, con una camiseta, una de estas franelas que se usan como underwear, como ropa interior. Next slide. Entonces, tienen que tener la oportunidad de volver y mirar en el CDC, en el website del CDC, todos estos recursos. Tratando de resumir, hay muchas cosas que hemos aprendido en los últimos meses desde que nos enteramos que íbamos a tener una pandemia y desde que nos llegó. Hay muchas cosas que seguimos investigando porque no tenemos respuestas finales. Hay cosas que ustedes van a encontrar y van a recibir a través de conexiones de la familia. Mire que fulanito dijo, que Teresita dijo, que Patricia dijo. Créanle, por favor, a las entidades científicas. Vayan al website del Departamento de Salud de su estado. Vayan al website del CDC. No ayuden a diseminar cosas que nos van a afectar a todos de manera negativa. Vieron que todos sabemos que como comunidad tenemos más riesgo de hipertensión, una tasa más alta de diabetes y una tasa de obesidad que es más alta que la población general. Sabemos que esas tres cosas son factores de riesgo para severidad y complicaciones del COVID-19. Seamos conscientes y como comunidad podemos ayudarnos y podemos ayudar a aquellos otros que son parte de nuestros grupos. Nosotros socialmente tenemos familias que son
de múltiples generaciones. Nosotros como comunidad vivimos más con nuestros padres, con nuestros abuelos. Es nuestra conducta la que los va a proteger. Ayudémonos los unos a los otros. Muchas gracias. Carlos, back to you. Muchas gracias, doctor Montero. Muchas gracias a los panelistas, doctor Domínguez y Turcios. Tenemos unos minutos para unas preguntas y el box está muy lleno de preguntas. A ver si podemos traer al doctor Domínguez y a la doctora Reina en vivo, por favor. Muchas gracias. Unas preguntas que han venido en el chat han sido muy interesantes y voy a preguntar unas que han salido. Por ejemplo, si tienen que tener todos los síntomas del coronavirus para tenerlo. Muchas gracias, excelente pregunta. Y no tiene que tener todos los síntomas. Incluso hay personas que sin tener síntomas, o sea, asintomáticos, están infectados y pueden transmitir el virus. Por eso recomendamos que permanezca en su casa. Esté enfermo o no esté enfermo, evite la propagación a otras personas y evite la exposición al virus quedándose en casa. Muchas gracias. Otra pregunta que alguien preguntó es, ¿a dónde venden las máscaras de tela para ponerse en la cara? ¿Qué pueden hacer para conseguir? Hay personas que ya están vendiendo las máscaras y se encuentran por internet. Usted puede hacer una búsqueda usando el explorador que le guste. También puede hacer la máscara en su casa. Y como nos dijo el doctor José, en la página del CDC hay las instrucciones de cómo hacer estas máscaras y le explican paso por paso cómo hacer las máscaras con tela que usted ya tenga en su casa o que puede ir a comprar y la puede hacer de los colores que quiera hacerlas. Entonces no tiene que comprarlas, la puede hacer, pero si quiere comprarle y hacer algo fancy puede hacer eso. Puedo añadir que si las personas que están en la llamada quieren buscar esa información, pueden ir directamente en Google y hacer un Google del CDC en español, coronavirus, y allí te va a llevar a toda la información en español que tiene que ver con coronavirus, y allí están las instrucciones también. Muchas gracias, Ken. También alguien preguntó específicamente si la doctora podría ir a Rhode Island y dar una presentación científica. Le agradezco del fondo de mi corazón la invitación. Nosotros ahorita tenemos una restricción en el viaje, los viajes que podemos tomar. Entonces, si hay alguna manera de hacer esto virtualmente, con todo gusto. Yo vivo en la misma comunidad en que viven ustedes. Entonces, el adoptar estas medidas de restringir los viajes es crítico para que yo esté saludable, igual que ustedes, que su familia y hasta mi mamá, que es diabética y está en diálisis, que si le da esto, me la mata. Muchas gracias. Alguien preguntó también si hay una cura para el COVID. No hay una cura en estos momentos. Estamos investigando varios medicamentos tal que podamos tener algo en un futuro próximo. Vacuna tampoco hay, pero también estamos investigando para que esto sea asequible en un tiempo corto. Incluso si uno pausa un momento a pensar la velocidad con la cual hemos identificado este virus y estamos haciendo este tipo de investigaciones, estamos moviendo increíblemente rápido. Gracias. Y alguien preguntó, ¿qué porcentaje de los trabajadores de construcción podrían ser infectados con coronavirus? Eso no lo sabemos, no tenemos ese tipo de dato ahora mismo. Gracias. Una pregunta que vino para el doctor Montero es, ¿a dónde pueden conseguir la información de cómo abrir Estados Unidos? ¿Cómo pueden saber más? Perdóname, Carlos, ¿no te oí la última parte? Perdón. ¿Dónde pueden conseguir más información sobre la reapertura del país, Opening Up America? ¿Dónde es que ellos pueden ir para información?
Hay varias maneras de encontrar esta información. Si entran a nuestro website del CDC, allí van a encontrar un link, pero si hacen una búsqueda en su browser y ponen allí Reopening of America o los va a llevar al website de la Casa Blanca, donde está el plan, donde están los criterios. También pueden mirar en su propio estado. Recuerden lo que dije, es decir, nosotros como gobierno federal creamos los criterios. Son los criterios con los síntomas, los criterios con los casos, los criterios con el sistema de salud. Hicimos las recomendaciones de qué tipo de planes cada jurisdicción necesita. Pero cada jurisdicción va a mirar dentro de su estado, dentro de su ciudad, dentro de su condado, cómo aplican. Por eso es que hemos visto que en la Florida ya abrieron las playas, que en Texas abrieron otras cosas, pero hay otros estados en donde todavía están completamente cerrados. Entonces, tienen que mirar los dos. Mirar el de la Casa Blanca, hagan el Google o el que ustedes usen, la búsqueda en Bing o en Yahoo. No quiero mostrar que tengo preferencias por cuál browser ustedes usan, mecanismo de búsqueda. Busquen plan de apertura de América, seguramente los va a llevar al website de la Casa Blanca y ese es uno. La otra, su departamento de salud de su estado. Ahora, yo no sé si todos los departamentos de salud de todos los estados tienen el mismo nivel de recursos en español. Gracias. Otra pregunta que vino en el chat es, ¿a dónde pueden conseguir un examen de COVID-19? ¿Dónde pueden ir para tener un examen? Hay diferencias en cada estado. Volvemos a lo mismo, depende qué tantos casos y cómo la situación se ha generado. Los estados han desarrollado estrategias un poco diferentes para hacerlo. Hay una recomendación de a quién hacerle el test. No le estamos diciendo a la gente, hey, vaya todo el mundo, hágase un test. Estamos diciendo, si ustedes están en uno de estos grupos de riesgo, si tienen los síntomas o es parte de una de estas investigaciones de contactos, el Departamento de Salud de su estado les va a decir dónde se le está haciendo el test. Muchos sistemas de salud, muchos hospitales, muchas clínicas tienen acceso a esos mecanismos de diagnósticos hoy en día y se lo van a hacer en el hospital o en la clínica normal a la que usted va. Eso varía por estado y varía por ciudad. En muchos se han establecido mecanismos de clínicas móviles, en donde los estados o las ciudades han organizado ese mecanismo y en sociedad, con otras partes del gobierno estatal y federal, han abierto ese tipo de clínicas. Varía por estado. Si mira en su departamento de salud, allí deben tener esa información. Gracias. Le puedo añadir que Okay. que en términos de grupos de prioridad para hacer la prueba, incluyen de alta prioridad, son personas que están hospitalizadas, trabajadores de salud o los que viven en lugares donde viven muchas personas, incluyendo las prisiones o los albergues, lugares donde están cuidando las personas ancianas, también gente con menos prioridad, pero también de prioridad son incluyendo gente con síntomas, obviamente, incluyendo fiebre, tos, dificultad en respirar, dolores de los músculos, pérdida del sentido de oler o de probar cosas, y también vómitos y diarrea. Alguien pregunta si ellos van a viajar, ¿dónde pueden recibir información de los comportamientos en el avión? Si ellos van a viajar por avión en el aeropuerto, ¿dónde pueden ver guianza para los comportamientos de protección en un avión? Reina, ¿quieres coger eso o quieres que yo la conteste? Si quieres empiezo y luego tú sigues. Creo que lo principal es esté uno en un avión o esté uno en el patio de su casa, esté afuera de su casa, las guías permanecen, las guías básicas, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la higiene para toser y el limpiado de superficies. Luego, las líneas aéreas están desarrollando
estándares que puedan variar de una a otra. Hay algunas líneas aéreas que están exigiendo o requiriendo que personas usen las coberturas, otras todavía no. José. No, no tengo nada que agregar. Y le puedo añadir que en el website del CDC también tienen una sección para los viajeros donde les hablan sobre todas las recomendaciones para viajar. Sí, y también los recursos que el doctor Montero les dio son muy buenos. Bueno, tenemos una última pregunta. Y es que si alguien está en cuarentena, ellos tienen que llamar a una autoridad para decirle que ya terminaron la cuarentena. Las recomendaciones de aislamiento y cuarentena, nosotros las proveemos como ente federal y son implementadas al nivel local y estatal. En algunos departamentos de salud están haciendo un chequeo de cada una de las personas. En otros departamentos de salud no están haciendo. Dicen, hey, por favor, quédese en casa estos 10 días, estos 14 días, y eso es todo. Y cuando se pasan los 14 días, la persona va a volver a encarrilarse en sus actividades normales. En otros, no, le están diciendo a la persona, hágalo y ya. Ahora que estamos desarrollando los nuevos planes, que muchos estados están desarrollando y terminando sus nuevos planes de cómo seguir contactos. En algunos casos van a usar o vamos a usar aplicaciones electrónicas. Entonces, en nuestros celulares nos va a llegar de pronto un mensaje que dice, nos pregunta, ¿tiene síntomas hoy? No. Entonces, una manera de chequearlo. En algunos otros nos va a decir, hoy terminó su cuarentena o su aislamiento. Eso va a variar en cada jurisdicción, va a ser distinto. Algunos estados ya adoptaron mecanismos como esos, otros estados no. Vuelvo a lo que dije hace un rato, hay muchas cosas que van a ser distintas. Por eso la forma en que las escuelas van a volver a abrir es distinta. Esa pregunta es muy importante. Hay estados que ya decidieron que no van a abrir escuelas en el resto de este año académico. Hay estados que puede que las vayan a abrir a mitad de mayo, dependiendo dónde están. Si nunca las cerraron, si nunca hicieron esto o aquello. Y si no hay recidivas, si no hay incrementos en el número de casos durante el verano, entonces seguramente el año académico entrante va a funcionar normal, a no ser que tengamos otra vez cuestiones de estas. Pero como la doctora Reina nos ha dicho bastantes veces en este seminario, las medidas y las recomendaciones que se han hecho para el COVID-19 tienen que seguir. La forma en que nos lavamos las manos, la forma en que nos quedamos en la casa si estamos enfermos, la forma en que nos separamos de otras personas en estas circunstancias, tenemos que entender que eso está con nosotros por mucho tiempo. Sí. Bueno, quisiera agregar. José, Reina y Ken por participar en este seminario virtual. Muchas gracias a Ben por el manejo técnico. Y especialmente muchas gracias a los participantes y por las preguntas muy buenas que nos han hecho. Eso concluye el webinar virtual de nosotros. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos. Qué pena que no pudimos contestar todas las preguntas. Como se les dijo inicialmente, van a tener acceso a los slides y al webinar grabado luego.